La teoría de Einstein de la relatividad general está basada en la sugerencia revolucionaria de que la gravedad no es una fuerza como las demás, sino una consecuencia de que el espacio-tiempo no es plano, a diferencia de lo que se había supuesto hasta entonces. En la relatividad general, el espacio-tiempo está curvado o deformado por la distribución de masa y energía que contiene. Los objetos como la Tierra no se mueven en órbitas curvadas a causa de una fuerza llamada gravedad, sino porque siguen una trayectoria lo más próxima posible a una línea recta en un espacio curvado, a la que se denomina una geodésica. En términos técnicos, una geodésica se define como el camino más corto o más largo entre dos puntos dados. Un plano geométrico es un ejemplo de espacio bidimensional plano, cuyas geodésicas son rectas. La superficie de la Tierra es un espacio curvo bidimensional, cuyas geodésicas son lo que llamamos círculos máximos. El ecuador es un círculo máximo y también lo es cualquier círculo sobre el globo cuyo centro coincida con el centro de la Tierra. El término círculo máximo hace referencia a que estos son los mayores círculos que podemos dibujar sobre el globo. Como la geodésica es el camino más corto entre dos aeropuertos, es la ruta que los navegadores de las aerolíneas indican al piloto para volar. Por ejemplo, podríamos viajar de Nueva York a Madrid siguiendo la brújula siempre hacia el este durante 5.965 kilómetros a lo largo de su paralelo común. Pero podemos llegar en solo 5.800 kilómetros si volamos en un círculo máximo, apuntando primero hacia el noreste, girando gradualmente hacia el este y después hacia el sureste. El aspecto de estas dos trayectorias sobre un mapa, donde la superficie del globo ha sido distorsionada, aplanada, resulta engañoso. Cuando nos movemos recto hacia el este, de un punto a otro de la superficie del globo, no nos estamos moviendo realmente en línea recta, al menos no en el sentido del camino más directo, la geodésica. En la relatividad general, los cuerpos siempre siguen geodésicas en el espacio-tiempo cuadridimensional. En ausencia de materia, las geodésicas en el espacio-tiempo cuadridimensional corresponden a líneas rectas en el espacio tridimensional. Por el contrario, en presencia de materia, el espacio-tiempo cuadridimensional queda distorsionado, haciendo que las trayectorias de los cuerpos en el espacio tridimensional se curven. De una manera que en la vieja teoría newtoniana de la gravedad era explicada por los efectos de la atracción gravitatoria. Es parecido a observar el vuelo de un avión sobre un terreno accidentado. Aunque en el espacio tridimensional el avión se mueva en línea recta, si olvidamos la tercera dimensión, altura, su sombra parece seguir sobre el suelo bidimensional una trayectoria curvada. O bien, imaginemos una nave espacial que vuela en línea recta y pasa directamente sobre el Polo Norte. Si proyectamos su trayectoria sobre la superficie bidimensional de la Tierra, hallamos que sigue un semicírculo, trazando un meridiano sobre el hemisferio norte. Aunque sea más difícil de representar, la masa del Sol deforma el espacio-tiempo cuadridimensional de tal manera que en él la Tierra sigue un cierto camino curvado, de forma que nos parece que se mueve en una órbita, aproximadamente circular en el espacio tridimensional. En realidad, aunque deducidas de manera diferente, las órbitas planetarias descritas por la relatividad general son casi idénticas a las predichas por la teoría newtoniana de la gravedad. La desviación mayor se halla en la órbita de Mercurio, que al ser el planeta más próximo al Sol, nota efectos gravitatorios más intensos y tiene una órbita elíptica bastante alargada. La relatividad general predice que el eje mayor de dicha elipse debe girar alrededor del Sol con un ritmo de aproximadamente 1 grado en 10.000 años. Por pequeño que este efecto pueda parecer, había sido observado mucho antes de 1915, véase el capítulo 3, y fue una de las primeras confirmaciones de la teoría de Einstein. Recientemente se ha logrado medir mediante radar incluso las desviaciones aún más pequeñas de las órbitas de los otros planetas con respecto a las predicciones newtonianas y se ha comprobado que concuerdan con las predicciones de la relatividad general. También los rayos de luz deben seguir las geodésicas del espacio-tiempo. De nuevo, el hecho de que el espacio sea curvado significa que la luz ya no parece viajar en línea recta. Así pues, la relatividad general predice que los campos gravitatorios deberían curvar la trayectoria de la luz. Por ejemplo, la teoría predice que la trayectoria de los rayos de luz
en las proximidades del Sol debería curvarse ligeramente hacia adentro, debido a la masa de este. Ello significa que la luz de una estrella lejana que pase cerca del Sol será desviada a un pequeño ángulo, haciendo que para un observador situado en la Tierra, la estrella parezca hallarse en una posición diferente. Evidentemente, si la luz de la estrella siempre pasara cerca del Sol, no podríamos decir si la luz está siendo desviada o si simplemente la estrella está donde parece estar. Sin embargo, a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, diferentes estrellas pasan detrás de este y su luz es desviada, por lo que cambia su posición aparente con respecto a otras estrellas. Normalmente es muy difícil observar este efecto porque la luz del Sol impide observar estrellas en sus alrededores. Sin embargo, es posible hacerlo durante un eclipse de Sol, cuando la Luna bloquea la luz solar. La predicción de Einstein sobre la curvatura de la luz no pudo ser comprobada inmediatamente en 1915 debido a la Primera Guerra Mundial. En 1919, una expedición británica que observaba un eclipse desde África Occidental demostró que la luz era efectivamente curvada por el Sol, tal como predecía la teoría. Esta comprobación de una teoría alemana por científicos británicos fue saludada como un canto de reconciliación entre ambos países después de la guerra. Resulta irónico, pues, que exámenes posteriores de las fotografías tomadas en dicha expedición mostraran que los errores eran tan grandes como los efectos que estaban intentando medir. Su medida había sido simple buena suerte, o bien un caso de interpretación sesgada, pues se sabía el resultado que se quería obtener, una situación no demasiado infrecuente en la ciencia. La desviación de la luz, sin embargo, ha sido confirmada con precisión en diversas observaciones posteriores. Otra predicción de la relatividad general es que el tiempo debería parecer ralentizarse en las proximidades de cuerpos con una gran masa. Einstein llegó a esta conclusión por primera vez en 1907, 5 años antes de advertir que la gravedad también alteraba la forma del espacio, y 8 años antes de completar esta teoría. Dedujo el efecto mediante su principio de equivalencia, que desempeña en la relatividad general el papel que sigue el postulado fundamental en la teoría de la relatividad especial. Recordemos que el postulado fundamental de la relatividad especial establece que las leyes de la ciencia deberían ser las mismas para todos los observadores que se mueven libremente, sea cual sea su velocidad. A grandes rasgos, el principio de equivalencia extiende esta idea a los observadores que no se mueven libremente, sino bajo la influencia de un campo gravitatorio. Una formulación precisa del principio requiere algunas precisiones técnicas, como el hecho de que si el campo gravitatorio no es uniforme, debemos aplicar el principio por separado a una serie de pequeños retazos espaciales solapados, pero no nos preocuparemos por esto aquí. Para nuestros propósitos podemos enunciar el principio de la manera siguiente. En regiones suficientemente pequeñas del espacio es imposible afirmar si estamos en reposo en un campo gravitatorio o uniformemente acelerados en el espacio vacío. Hola jóvenes, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda? Si quisiera crear una razón en algún problema que ya hayamos explicado, ¿cómo lo haría, profe? Sigo atorándome en eso yo en mi problema. Si quisiéramos, ¿qué, perdón? Crear una razón, como la razón para Google, para la gráfica de Google. Una razón para la gráfica de Google. No entiendo. ¿Una razón o razón? Bueno, es que razón tiene muchos significados. O sea, una razón es una división también. ¿A eso se refiere? ¿A una división en Google? No, a la expresión que tenemos que utilizar para, pues, especial en Google y que nos aparezca la gráfica. Por ejemplo, y es igual a X, el valor que le podemos dar a Y o la cosa, la ecuación auxiliar, así se llamaba. Sí, cierto.
Ajá. Y pues me sigo perdiendo en eso, en la ecuación auxiliar. No sé si puedo dar un ejemplo hoy de eso. Un ejemplo de ecuación auxiliar. Sí, Ok. Bueno, la ecuación auxiliar, recuerden, bueno, es auxiliar porque ayuda. ¿A quién ayuda? Pues a uno mismo, ¿verdad? Y esa ecuación auxiliar, pues la requerimos para graficarla en Google. Entonces, pues esa ecuación auxiliar parte de, de nuestra hipótesis, o sea, de una relación de dos variables físicas que hayamos seleccionado previamente. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, mira, por ejemplo, quizá lo que quieres saber es cómo se obtiene la ecuación auxiliar para que sea graficada en Google, ¿verdad? sí, profe. Ah, muy bien. Bueno, mira, desde el inicio, mira, ¿cómo, es que cuáles son los pasos que puedes seguir es que, para encontrar un buen procedimiento mm, para llegar a tu ecuación auxiliar y graficarla? Todo parte de tu comprensión del problema. Si comprendes tu problema, cómo se sitúa, si lo dibujas una y otra vez, si lo comprendes. Por ejemplo, ayer dibujamos acerca de los tanques. Un compañero, pues, se le aclaró cómo era, qué decía, se fue dibujando conforme él iba leyendo. Y eso es parte de su comprensión del tema. Una vez que tú comprendas tu tema, tu problema, ¿qué es lo que se pide? Bueno, resulta sencillo plantear la hipótesis porque para este caso específico, mira, del problema aplicado aquí, desarrollado aquí, quinto a mecánica industrial, ¿verdad? Eh, Nos habla de un tanque que tiene una presión de aire en la parte superior y que al abrir la llave, pues el chorro de agua que sale al jardín sale con cierta rapidez. Nos pregunta la rapidez. Entonces, obviamente, tú puedes preguntarte, bueno, la presión de aquí, esta es una variable física, pero también la altura es una variable física. ¿Bien? A mí se me ocurrió relacionar precisamente la altura con la rapidez de salida, la altura del agua, porque obviamente la altura del agua puede variar, igual que la presión, ¿bien? Igual que el área de sección transversal, igual que la rapidez. Lo que no puede variar es la presión atmosférica, esa es una constante. ¿Bien? Entonces, cuando tú observas tu dibujo, lo has dibujado, y observas cuáles son las variables, ¿qué cuestiones pueden variar? Bueno, yo relacioné la altura con la rapidez. Bueno, a ver, se me ocurre, ¿cómo se verá la rapidez? O sea, ¿saldrá más rápido el agua si la altura del nivel del agua es mayor? Bien, ese es un planteamiento, es una pregunta que se puede contestar. De hecho, acá está la pregunta, mira. Y esto va en el, la introducción. Ahí se solicita la hipótesis. ¿Cómo influye la altura del líquido dentro del tanque presurizado en la rapidez inicial de descarga? ¿Bien? Cuando comienza a descargarse el tanque. Entonces, esto, la comprensión de tu problema, te ayuda a plantear una hipótesis que en algún momento de tus ecuaciones, si tú manejas bien despejes de ecuaciones, tú observas tu ecuación, vas haciendo despejes, mmm, vas haciendo, eh,
observaciones respecto de tu dibujo, cuando la altura es cero, cuando la presión es máxima, etcétera, etcétera, por qué se van términos. Bueno, tú llegas o vas a pasar en algún momento por una ecuación que te ayude o que se adapte a la hipótesis que tú previamente planteaste, a la idea que tú planteaste respecto a tu problema, tu observación del problema original. ¿Bien? Y entonces pasas, en ese momento, bueno, tú dices, bueno, a ver, yo a mí me pide la rapidez de velocidad, bueno, o tomas la ecuación de Bernoulli, obviamente, haces sus consideraciones respectivas y llegas a una ecuación, despejas a la velocidad 3, porque a ti se te pide la velocidad 3, ¿bien? Ahí. Pero también, voilà, paralelamente, tú te das cuenta que la rapidez de salida, B3, obviamente tú nombraste a la rapidez de salida como B3, depende, sí, depende de la presión que el tanque presurizado, la presión que tiene en la parte superior del agua, en la superficie del agua e inferior de la tapa del tanque. Esa presión ayuda, por eso tiene signo positivo. La presión del tanque ayuda a que salga más rápido. Pero ¿quién resta? ¿Quién le impide salir? Pues la presión atmosférica. La presión atmosférica. Por eso es el signo negativo que está aquí. Okay. ¿Eh? Entonces, si tú habrías planteado en algún momento en otra observación, también podría ser así. Y tú también puedes establecer algo extra, lo cual sería excelente. Otra hipótesis podría ser cómo influye precisamente la presión presurizada, la presión de aire que está aquí arriba, en función de la velocidad. Es decir, empuja verdaderamente. Yo aquí dibujo una flecha porque yo creo que empuja. Esa flecha roja indica que va hacia abajo. Esta presión indica que empuja el agua hacia abajo. Entonces, ahí sería otra ecuación, ¿verdad? Más bien otra gráfica. Pero pues con una es suficiente, porque una te va a llevar al análisis mínimo que se requiere de este problema. Entonces, obviamente, dentro de la fórmula, tú también te das cuenta que está la altura a la cual alcanza el nivel del agua, que es la altura 1, que es de 2 metros aquí. Profe, y si, por ejemplo, yo quisiera hacer eso que acaba de decir usted, tener dos hipótesis, ¿podría aclarar que la hipótesis que está definida para el problema y otra hipótesis está definida como borrador para ver si lo estoy haciendo bien o si le estoy cerciorando de hacerlo bien? ¿O se lo mando Sí, aparte? ¿O sí. cómo? O sea, tú puedes hacer dos hipótesis y puedes tener dos gráficas y dos análisis de gráficas. Eso estaría muy bien, porque tu ecuación o tus planteamientos iniciales y comprensión del problema lo dan. Obviamente, pues, si los dos están mal, pues entonces pues, habrás pedido los dos. O sea, yo te voy a decir dónde estás mal. ¿Verdad? Esa es mi responsabilidad, decirte dónde estás mal, modifíquela aquí, así no es, etcétera. Perfecto, profe, muchas gracias. Ajá, obviamente si los dos están bien, pues refuerzan tu comprensión y bueno, obviamente no se otorga puntos extras por ello, sino más bien tú logras una comprensión mayor al respecto de tu problema y del fenómeno. Bien, o sea, al menos se solicita un análisis de una gráfica o de una hipótesis. Entonces, tú ves también que de esta ecuación, pues se requiere para sacar la rapidez 3, para obtener la rapidez 3 de salida del agua, pues también depende de la altura 1. Bien. O sea, ya mataste dos pájaros de un solo tiro. Obtuviste la respuesta que se te solicita y la hipótesis señalada acá. Si tú planteas una hipótesis
que relaciona dos variables físicas y que no encuentras la ecuación, o sea, como que estás perdido y dices, ay, no encuentro la ecuación, o dónde está, o ya pasé por ella, o lo que sea, pues es cosa de observar de qué magnitudes físicas relacionaste. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué relacionaste? Bueno, relacioné la rapidez con la altura. Entonces, ¿en qué ecuaciones por las cuales yo pasé está la rapidez y la altura? Obviamente, las que te van a ayudar son las que ya te indican respuestas. Es decir, obviamente aquí está la rapidez y la altura, mira. La rapidez, bueno, la rapidez de descarga y la altura. ¿Sí? Y la altura del líquido. Ahí está. Pero esta no te ayuda porque no está adaptada o no está, sí, adaptada a tu problema. ¿Me explico? O sea, por decir así, así no te ayuda. Tienes que adaptarla a tu problema. Para eso haces esto que está aquí y obtienes esto. Entonces, una característica es que si no encuentras tu ecuación auxiliar, pues entonces la hipótesis, o una de dos, la relación de las variables físicas que tú seleccionaste aquí en la hipótesis, pues no tiene nada que ver con la que tú estás haciendo aquí. Por ejemplo, tú puedes decir, si la gravedad aumenta, la presión aumenta. O si la gravedad aumenta, la presión disminuye. ¿Me explico? Sí, profe. Esa es, bueno, es una hipótesis, pero que no se adapta a este problema. Bueno, ahí. Ahora bien, voy respondiendo, hasta ahí creo que lo veo bien. Y Sí, ya, profe, me ayudó mucho. Gracias. ¿alguien más que tenga una pregunta? Yo, maestro. Si diga, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. La gráfica y el dibujo de representación del problema se puede hacer al lápiz, en dado caso de que no encontremos algo relacionado a, es decir, una imagen en Google o algo. La gráfica no, la gráfica esa es, hay que meterla a Google y directamente les va a dar la gráfica y ustedes capturan pantalla ya que esté ajustada. Ah, ok. ¿Y el dibujo sí? El dibujo sí, ese ya es su creatividad. Se encuentra una imagen de Google que corresponda a su modelo, que ustedes se imaginan cómo se desarrolla su problema. Pues sí, la bajan y la incrustan, como vimos cómo se incrustaba la fotografía. Ah, ok, gracias. Así es, y no se le olvide ponerle los datos ahí, arreglarla para que se adapte a su problema. Porque si solamente Oh, ponen la fotografía así, sin nada de datos de respecto de su problema, pues no, se van a ir esos puntos, ¿bien? Correspondientes. ok, gracias. Muy bien. Ok, ¿alguna duda, otra pregunta, jóvenes? Maestro, ¿la densidad la puedo usar como variable? ¿La qué, perdón? La densidad. La densidad no, no es una variable porque es un líquido, el líquido no cambia. A ver, pero a ver, ¿qué dice su No, la problema? densidad del objeto. Es que no la vi en ninguna tabla. Por eso pregunto que si No, esta la puedo usar como variable. no, la densidad no es una variable, porque esa no cambia. Todos los fluidos, habíamos dicho que se consideran ideales,
si son incompresibles, es decir, su densidad no cambia. Pues por lo tanto no puede ser una variable, es una constante. ¿Sí respondí? Sí, maestro. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, comentario, duda? No, profe. ¿No? ¿Ya no hay más dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta de su problema particular? Oh, bueno, pues yo tengo mucho trabajo. Voy a revisar los jóvenes que me enviaron su problema para revisar si es publicable. Entonces todavía tengo que dar respuesta. Entonces, por hoy terminamos, dado que no hay más preguntas por parte de ustedes. Estamos en comunicación, jóvenes. Y Profe, si diga, ¿no va a haber asesoría? sí, va a haber asesoría. ¿A qué Aquí hora, envió la disculpe? lista. No recuerdo exactamente la hora, pero ahí le publico. Ok. Muy bien. Muy bien, profe, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Dale, Está bien, pase buenas Adiós, tardes. profe. madre mía, el